El uso y manejo de ejemplos para favorecer la comprensión de temas y conceptos. La educación del siglo XXI plantea como sus principales retos que los estudiantes comprendan los temas y conceptos claves de diversas disciplinas, construyan su propia comprensión sobre estos y sean capaces de establecer conexiones entre lo que aprenden en clase y lo que aprenden en su vida cotidiana. Hoy en día se enfatiza la necesidad de ofrecer un tratamiento más profundo de ideas, conceptos y temas que atraviesen diversos campos de indagación, entre ellos el de la vida personal. Se trata de exponer a los estudiantes a una variedad de modelos o ejemplos adecuados a sus experiencias e intereses para que con ellos puedan detectar regularidades e interconexiones. Centrar la enseñanza en la comprensión de ideas, conceptos y temas implica, entre otras cosas, que los estudiantes aprendan a identificar sus propios intereses, a desarrollar argumentos y a distinguir nuevas preguntas basadas en un conjunto de respuestas. Esta cápsula tiene como finalidad reflexionar en torno a la función que cumple el uso de los ejemplos en el tratamiento de temas y conceptos. Algunas de las interrogantes que se abordan en esta cápsula son: ¿qué se necesita tener en cuenta al seleccionar un ejemplo? ¿Qué se espera lograr de los estudiantes con el ejemplo seleccionado? ¿Cómo podemos usar los ejemplos para que cumplan su propósito? Los ejemplos pueden considerarse como recursos didácticos cuando facilitan la comprensión y establecen conexiones explícitas entre los conocimientos previos de los estudiantes y las características clave de un tema o concepto. Desde esta perspectiva, los ejemplos ofrecen una aproximación a los temas o conceptos que ayudan a los estudiantes a comprenderlos. Sin embargo, no todos los ejemplos estimulan o facilitan la comprensión. Por ello, es necesario definir ciertos criterios para seleccionarlos. Lo invitamos a reflexionar sobre los criterios que usted utiliza y a compararlos con los que aparecen en el siguiente fragmento de video. En el caso del ciclo del agua, ahí ya lo decía Rocío, ¿sí? Primero se da el proceso de evaporación. El vapor de agua entra en la atmósfera, ¿sí? Por medio del vapor de agua. Dice que después de que se enfríe, se condensa, ¿sí? Y cae a la tierra, nuevamente en forma de lluvia, nieve o granizo. ¿Sí? Que después vuelve a caer a la tierra y se vuelve a integrar al océano. ¿Sí? Del océano se vuelve a evaporar otra vez. ¿Sí? Y el ciclo vuelve a empezar otra vez. ¿Sí? Pero en este ciclo dice que las plantas lo toman a través de las raíces, ¿sí? Y lo eliminan por medio de las hojas en la transpiración. Y en el caso de los animales lo beben y lo eliminan a través de la orina. Y el ciclo vuelve a empezar otra vez. Entonces vamos a leer el ciclo de los cobre y el ciclo del carbón y vamos a tratar de construir un esquema más o menos parecido. Las imágenes del fragmento anterior muestran el ejemplo seleccionado por el docente para explicar e ilustrar con un esquema las características clave del ciclo del agua, que son comunes a los del nitrógeno y carbono. El ejemplo elegido favorece que los estudiantes hagan conexiones entre las ideas que éste presenta y lo que ya saben acerca del tema, por lo que su papel no se reduce a la mera recepción de información, pues conlleva pensar a partir de lo que saben, es decir, a comprender dicha información. Esta condición provoca interés en los estudiantes, quienes se esfuerzan por convertir en propias las ideas que están contenidas en el ejemplo.
Esto representa un verdadero desafío para ellos, ya que por un lado, el tema no resulta tan difícil como para desistir de él, y por otro lado, tampoco resulta tan fácil como para perder la atención en él. Dado lo anterior, es posible reconocer cómo el ejemplo seleccionado por el docente cumple con los siguientes criterios. A. Ilustrar características esenciales del tema a abordar. B. Pensar y actuar a partir de lo que se sabe. Y C. Representar un verdadero desafío. Por otra parte, y como ya se dijo antes, para que un ejemplo sea adecuado en el tratamiento de temas o conceptos, es necesario determinar qué se espera lograr con este, es decir, qué propósito o propósitos se persiguen. Lo invitamos a observar en las siguientes imágenes qué sucede en la clase después de haberse presentado el ejemplo del ciclo del agua. Las imágenes del video anterior muestran cómo los estudiantes ponen en juego la comprensión de las ideas presentadas en el ejemplo del ciclo del agua, cuando tienen que desarrollar una actividad que va más allá de la memorización de la información. En este caso, elaborar su propio esquema, pero con un ciclo distinto, el del carbono. Con esta actividad es posible reconocer al menos dos propósitos que se espera alcanzar con el ejemplo del ciclo del agua del fragmento de video anterior. Comprender, a partir de ideas propias, el tema abordado y generalizar dichas ideas para aplicarlas en la elaboración del esquema de un ciclo distinto, el carbono. Sin embargo, al promover la socialización del esquema elaborado por uno de sus estudiantes, el docente lo aprovecha para convertirlo en un nuevo ejemplo que posibilita detectar el nivel de comprensión que tienen los estudiantes en ese tema y resolver los problemas que contiene dicho esquema, aclarar dudas y ampliar ciertas ideas. Lo invitamos a reflexionar sobre el propósito que, en su opinión, tiene el ejemplo utilizado por el docente que aparece en el siguiente fragmento de video. Para la sesión de hoy
que revisemos cómo cuando combinamos esas oraciones, tanto simples como complejas o compuestas, nos van a llevar precisamente a la construcción de un párrafo. Nos van a llevar a la construcción de párrafos. Y la pregunta o las preguntas ahora serían, ¿qué es un párrafo? Empezaríamos por establecer qué es un párrafo. Antonio, ayúdanos con la lectura. ¿Qué es un párrafo? Es la unidad de construcción del texto. Eso ya lo habíamos platicado anteriormente. Pensemos en que tenemos que levantar una pequeña barda en nuestra casa, porque a lo mejor por ahí entra mucho polvo. Y se nos dice, tenemos que levantar aquí una pequeña barda. No puedes llegar con una barda prefabricada y colocarla sobre el piso sin tener el riesgo de que se te caiga. Necesitas preparar el terreno para que llegues y coloques tu barda si es que está prefabricada. De lo contrario, tienes que cimentar, tienes que ir utilizando ladrillo por ladrillo, tabique por tabique, el mortero, el pegamento para irla construyendo. Ellos dicen que el párrafo es la unidad, valga la analogía, es el tabique, la construcción de una barda es lo mismo que un párrafo en la construcción de un texto. Tú quieres construir un texto, te tienes que ir párrafo por párrafo. Esperanza, ¿querías comentar algo? Como se pudo observar en las imágenes, el docente presenta una analogía como ejemplo para explicar la función del párrafo en un texto. Al hacerlo, acentúa las semejanzas entre dos casos: la construcción de una barda ladrillo por ladrillo y la construcción de un texto párrafo por párrafo. Se trata de una analogía porque los casos son similares, pero no totalmente iguales. Si bien el ejemplo no es suficiente para comprender qué es y cómo se construye un párrafo, las semejanzas entre ambos casos favorece que los estudiantes adquieran una representación global del párrafo y su función en el texto. Otro tipo de ejemplos sería necesario proveerles a los estudiantes para ayudarlos a leer y redactar párrafos. Por lo tanto, es posible reconocer que la analogía utilizada como ejemplo por el docente tiene como propósito que los estudiantes comparen los casos presentados para detectar sus similitudes y llegar a una conclusión. En resumen, los ejemplos pueden convertirse en herramientas de la enseñanza y el aprendizaje cuando apoyan a los estudiantes a lograr ciertos propósitos, tales como comprender, generalizar, comparar aspectos, ideas o características clave de un tema o concepto y llegar a conclusiones. Además de reflexionar sobre el papel que cumple la selección y los propósitos en la elección de los ejemplos para el tratamiento de temas o conceptos, es conveniente reflexionar también sobre cómo usarlos con los estudiantes. Observe en el siguiente video qué sucede cuando la maestra solicita a sus alumnos que sean ellos los que propongan ejemplos para aplicar los procedimientos matemáticos que están estudiando en clase. Vamos a comentar las dificultades que tuvieron y vieron que las matrices sí tienen aplicación, ¿verdad? Sí. Más pues, en la vida cotidiana, como ustedes plantearon el problema. No, vamos a decirlo para todos. O sea, ¿qué fue lo más difícil? La dificultad que tuviste en el trabajo, en este trabajo, pues. Bueno, más que nada, ¿cómo acomodarla? Porque teníamos tal vez una idea de cómo se hace y cómo se resuelve. Pero al momento de poder dar un problema, ya sea en la vida cotidiana o algo, no encontramos cómo acomodar los datos, los valores, para que nos diera congruencia. Bien. Pues yo pienso que a la mayoría se nos complicó esa parte, porque muchos sí sabíamos cómo desarrollarlo, pero no sabíamos cómo aplicarlo a la vida cotidiana, por ejemplo. A nosotros el de matriz porque en todos se utilizaban solo dos elementos y en ese se tenía que utilizar tres para poner la prueba. Entonces
explicarlos, ¿verdad? Como decía, 3 elementos, quiere decir 3 conceptos, más bien, ya sea precio, ya sea artículos, cantidad, ¿verdad? Ya sí nos entendemos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Uno más. Como podemos ver en esta clase, la tarea de buscar ejemplos permite a los alumnos analizar las relaciones entre los contenidos vistos en clase y lo que ya saben. Además, exige que identifiquen las características clave del tema tratado. Usen ese nuevo conocimiento para analizar diferentes situaciones prácticas y decidan si dichas situaciones son ejemplos adecuados. Ya lo entendieron. Bueno, entonces, ¿quién de los equipos quiere compartir su problema? El problema es, Don Pénjamo tiene 8 árboles de naranja, 10 de manzana y 3 de mango. A la semana dan 5 de naranjas, 4 de manzanas y 6 frutos respectivamente. Por otra parte, Don Cleto tiene 4 árboles de naranja, 5 de manzanas y 1 de mango. Si cada uno a la semana dan 6, uno 5 y 10 y el otro 10, juntando las dos huertas, ¿cuál es la producción total a la semana? Bueno, nosotros multiplicamos cada resultado. Es 8 por 5 más 10 por 4 más 3 por 6. Pero ahí se perdió el problema porque solo están pidiendo 3 resultados y saben 4. Pero a lo mejor el programa está mal planteado. Está mal planteado. ¿Sí? Ahí fueron los errores que ustedes también estuvieron discutiendo en equipo, que cómo le iban a hacer usando a los conceptos para poder que hubiera coherencia. Como se observa en el video, al socializar los ejemplos llevados a clase, la maestra propicia que todos los alumnos puedan analizar la forma en que están planteados los problemas, pero sobre todo, discutir su pertinencia para ejemplificar los procedimientos estudiados. Lo invitamos a reflexionar sobre cómo usted usa los ejemplos que da a sus alumnos a partir de analizar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de participación espera de sus estudiantes al presentar un ejemplo durante el tratamiento de un tema o concepto? ¿Cómo asegura que los estudiantes analizan el ejemplo presentado? ¿Qué espera que hagan los estudiantes con el análisis que hicieron del ejemplo? Aunque existen distintas maneras de usar ejemplos en el tratamiento de temas y conceptos, conviene considerar algunos pasos tales como presentar el ejemplo e invitar a los estudiantes a formular preguntas, hipótesis o ideas. Analizar las preguntas, hipótesis o ideas a la luz de nuevos ejemplos. Promover que los estudiantes descubran las características clave del tema o concepto en el nuevo ejemplo y lleguen a una conclusión. Y analizar otros ejemplos con base en la conclusión a la que se llegó para comprobar que sea adecuada. En conclusión, para que los ejemplos sean exitosos se requiere, entre otras consideraciones, que estén vinculados a aspectos centrales del tema o concepto tratado, que hagan conexiones con lo que ya saben y que sean accesibles e interesantes para ellos. Un buen ejemplo es aquel que genera curiosidad y asombro por parte de los estudiantes y provoca la necesidad de compartir ideas, formular preguntas o probar hipótesis. Este tipo de ejemplos cumple una función fundamental en el aprendizaje, porque constituye la base para las generalizaciones, las abstracciones y el razonamiento. Por ello, resulta esencial definir qué tipo de ejemplos es pertinente trabajar con los estudiantes y qué papel asumirán en la enseñanza. Es decir, ¿para qué se usarán? Para generalizar, para ilustrar conceptos o temas, para indicar una categoría, para resolver ejercicios o problemas, para modelar técnicas, etc.
Por último, conviene destacar que en la medida en que los ejemplos logren que los alumnos hagan conexiones entre lo que aprenden en clase y lo que aprenden en su vida cotidiana, estarán en mejores condiciones para desarrollar y comprender conceptos y temas que resultan indispensables para enfrentar los desafíos que presenta el mundo de hoy y del mañana. En conclusión, queremos resaltar que el propósito de esta cápsula consistió en mostrar que los ejemplos pueden convertirse en recursos didácticos que apoyan a los estudiantes a encontrar significados, así como de destacar que es posible poner en práctica diversas estrategias que incentiven a los alumnos a hacer conexiones personales con la materia que están estudiando. De esta forma, podemos decir que estaríamos más cerca de cumplir con el propósito de lograr que los alumnos apliquen su conocimiento de manera flexible, más allá de aprender a resolver tareas predeterminadas que solo involucren procesos de aprendizaje memorístico. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.